quedáis por aquí. Venga. Mi amiga. ¿Quieres salir en cámara? Adelante, José Luis. Pues nada, vamos allá. No tenía muy claro qué hacer porque tampoco tengo muy claro el tiempo que tenemos. ¿Qué tiempo tenemos? Eterno. Eterno. Hasta la 1 menos cuarto. Hasta la 1 menos cuarto. Sí. Fíjate. Bueno. Y bueno, pues nada, que vamos a contar algunas, a ver qué puedo contar que pueda resultar también interesante, porque si no, no tendría mucho. No voy a contar nada nuevo. Ya lo advierto de antemano, porque como no hay nada nuevo, al fin y al cabo. Pero bueno, si nos ayuda a recordar aquello que ya sabíamos, pues por satisfecho me daría quizá. Y en todo caso, si no lo recordamos aquí, seguimos luego en el bar, que es donde se hace quizá una filosofía un poco más auténtica y desde luego mucho más lúdica. Oye, filosofía práctica y reivindicación social era el título que me propuso Victoria y bueno, una primera dificultad que se me presentaba a la hora de abordar este tema es que me resulta tan obvio que no sé muy bien cómo abordar la relación entre dos cosas que me parece que van de suyo ligadas de una forma inseparable. Que la filosofía tiene, en fin, deriva de suyo o debería derivar en una praxis social, pues, en fin. De hecho, me parece que antes había en una sala, en otra sala de esta, una charla sobre desobediencia civil, donde te iban a enseñar cómo hacer objeción fiscal para que los impuestos no fueran a gastos militares, sino a otro tipo de destinos, con lo cual quizás si la filosofía tiene una función práctica, a lo mejor es incluso más interesante que nos traslademos a la otra charla y así practiquemos la filosofía de una manera más consecuente. Si no queréis ser consecuentes, pues entonces me aguantaréis aquí un poquito. Ayer estuvimos, ha hecho referencia a Pepe antes, en unas jornadas en la Facultad de Filosofía y esta mañana también, mucho más interesantes a mi juicio, las charlas de esta mañana que las de ayer por la tarde. Y bueno, me había apuntado en la chuleta esto, porque eran unas jornadas en las cuales, en la charla de ayer, el tema era la relación que tiene la filosofía, el lugar que ocupa la filosofía en el sistema educativo, el lugar que ocupa la filosofía en el conjunto de los saberes y se entiende de suyo, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad. Y lo que me sorprendió de esa charla, lo comento porque creo que tiene relación, a modo de introducción, es que la mayor preocupación que parecía expresarse por las distintas intervenciones de ayer era que no quedaba que quizá la filosofía corría un riesgo de desaparición, porque no quedaba muy claro o podía no quedar claro para qué sirve. Que igual era un saber del que costaba demostrar que tuviera alguna utilidad. Y claro, si es un saber inútil, pues ¿qué sentido puede tener, ¿no? ¿Por qué mantenerlo? Y a mí me sorprendió eso porque yo creo que hubo un tiempo, al menos, en el que el problema de la filosofía, o aquello por lo cual los filósofos eran unos tipos bastante incómodos, era porque se tenía muy claro lo que sí podía hacer la filosofía y para qué podía servir, ¿no? Y es que podía servir bueno, como una especie de revulsivo, veneno hablaron ayer, ¿verdad? También, que si la filosofía producía un cierto malestar, pero lo enfocaban siempre desde una perspectiva muy individual, un cierto malestar al individuo. Y yo creo que, con independencia de que esa dimensión puede estar ahí presente, luego quizá la abordemos, porque tiene más relación con la que vamos a abordar aquí ahora, lo interesante es traer a colación que la filosofía puede ser un veneno y un revulsivo a nivel social. Un revulsivo para un orden establecido en la medida en que ese orden la razón humana pueda dilucidar que no es el que debiera ser. Bueno, la filosofía siempre ha tenido una función, se dice, crítica. Oye, ¿qué es la filosofía? Yo es que no sé abordar estos temas si no es empezando por lo más elemental, ¿no? Es una pregunta muy compleja, lo sabemos, de hecho, también fue ayer cuando una de las ponentes dijo, bueno, filosofía tampoco tiene mucho sentido ni siquiera plantearnos qué es. Filosofía, pues unos analizan el lenguaje, otros se dedican a hablar de ética, otros hacen esto de aquí, otros esto de allá, y ya está, y eso es filosofía. A mí me sorprendió también esa respuesta por parte de
una profesional o de la filosofía, una persona que se autodenomina filósofo, porque me recordaba a cuando Platón le planteaban si tal o cual cosa era virtuosa y él decía, hombre, para saber si una cosa es o no virtuosa, primero tendré que saber qué es la virtud, puesto que si no sé qué es la virtud en sí misma, difícilmente podré saber si tal o cual cosa concreta tiene esa característica de ser o no virtuosa. Y a la hora de devolverle la pregunta a su interlocutor de qué podía ser la virtud, se encontraba con que este interlocutor, en primer lugar, lo que hacía era poner ejemplos de cosas virtuosas, ¿no? Y entonces hablaba de lo que era la virtud del guerrero, la virtud del trabajador, la virtud de la mujer, del caballo, en fin, distintos ejemplos de virtud, ¿no? Platón le decía, es que yo no es eso lo que te estoy preguntando. Dice, pues no te entiendo. Dice, pues mira, muy sencillo, es como si yo te preguntara qué es una abeja y me dijeras que una abeja son unas alas, unas patas y unas cuantas cosas más. Con eso no estamos diciendo qué es el ser propio de la abeja. Pues me sorprendió encontrar una respuesta de ese tipo, ¿no?, en una compañera, ¿no? La filosofía es esto que hace esto que hace este otro y unas cuantas cosas más que tampoco ha mucho lugar a precisar, ¿no? Bueno, yo sí quisiera entrar, aunque sea brevemente, en cómo podríamos definir la filosofía, o por lo menos plantear las distintas, o algunas de las principales respuestas que se ha dado a esta pregunta. Primero sí quizá distinguir dos sentidos o dos dimensiones de la filosofía que también salieron en las jornadas estas de la Complutense a las que he hecho referencia. La filosofía en sentido estricto, podríamos llamarla, filosofía académica, o filosofía escolástica la llamaba Kant, académica la llamaba Gustavo Bueno, por diferencia de otra filosofía que podemos denominar mundana, ¿no? Porque en cierto sentido a veces se dice todos somos filósofos, todos tenemos una filosofía, o al menos una filosofía de vida, ¿no? Obviamente, cuando se habla de filosofía en el sentido de filosofía mundana, de filosofía personal, no es un sentido totalmente desconexo del sentido más académico, más estricto de la palabra filosofía, pero tampoco son exactamente equivalentes. Por filosofía mundana, filosofía personal, se suele hacer referencia a una especie de cosmovisión que tenemos de hecho todos, ¿no? Todos tenemos un sistema de creencias, de ideas acerca de cómo es la realidad, de cuál es nuestro lugar en ella, de cómo debemos manejarnos, de qué es lo correcto o lo incorrecto, y con ese mapa pues nos vamos manejando, nos vamos orientando a la hora de tomar decisiones y actuar en nuestro itinerario vital. La filosofía en sentido estricto pretende ser algo más, pretende ir más allá de ese sistema de creencias que, en tanto que somos seres humanos, todos tenemos y no podemos dejar de tener, ¿no? El ser humano es un animal de creencias, casi podría ser hasta una definición tan válida o más que la de animal racional, ¿no? Un animal de ideas, un animal de creencias. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre las creencias, el sistema de creencias, que podemos decir que es una filosofía en un sentido un poco más firme, más sólido, más estricto, y ese sistema de ideas o creencias que todos tenemos? Pues la diferencia clásica es que se supone que la filosofía no se limita a tener ideas o creencias, sino que intenta que éstas estén justificadas, que estén argumentadas, que estén razonadas, que puedan de algún modo establecerse criterios de contrastación objetiva, ¿no? Las ideas todos las tenemos, pero si nos damos cuenta, la mayoría de las ideas o creencias que tenemos no las hemos adquirido vía argumentativa, vía racional, vía demostrativa, y tampoco las mantenemos porque las hayamos demostrado. De hecho, si hacemos una enumeración, cosa que no vamos a hacer porque no acabaríamos, podríamos ver que en realidad muy pocas creencias o ideas de las que sin embargo utilizamos cotidianamente, de las que no podemos dejar de utilizar, muy pocas de ellas, si es que algunas lo están bien justificadas. Es más, es que la mayoría de veces ni siquiera lo intentamos. ¿Por qué? Porque tampoco parece que sea una necesidad vital para el ser humano el ir justificando las creencias con las cuales va orientando su acción. Más aún, quizás si lo hiciéramos, lo que ocurriría es que nunca actuaríamos, ¿no? Porque nos encontraríamos que para cualquier pequeña actuación y decisión tendríamos que implicarnos en una serie de argumentaciones y demostraciones que postergarían quizá de manera indefinida la acción, y la vida pues exige una inmediatez que hace imposible esta
esta forma de actuar, ¿no? Por lo tanto, si os parece, lo dejamos aquí, en este punto, quiero decir, no es que haya acabado todavía, no os vais a librar todavía. Es decir, la filosofía en un sentido un poco más estricto, en un sentido más clásico, pues pretende que esas ideas, o ese sistema de ideas o creencias estén justificadas, razonadas, demostradas, por lo menos en un grado suficiente o razonable, ¿no? En un cierto grado, ¿no? ¿Sería entonces la filosofía un... Por cierto, ¿cómo llamamos habitualmente, o cómo se ha llamado a las ideas u opiniones o creencias que no son solo ideas, solo opiniones, solo creencias, sino que están justificadas, razonadas, argumentadas, demostradas, justificadas, etcétera, etcétera? Pues Platón establecía en estos términos la diferencia entre episteme y doxa, ¿no? Doxa como la mera opinión, episteme como la opinión que no es solo opinión, la opinión que está justificada, demostrada y que con eso se convertía en ciencia. Se supone entonces que la filosofía tiene algo que ver con el conocimiento en tanto diferente de la mera opinión, en tanto que está justificado o demostrado, o por lo menos se intenta en un grado razonable justificarlo o razonarlo, ¿no? Y una de las definiciones más clásicas de la filosofía, yo creo que una de las más habituales, es eso, ¿no? Que la filosofía tiene que ver con el conocimiento, que es un cierto tipo de conocimiento, y que en ese sentido pues tiene una cierta relación problemática con las ciencias o con la ciencia. ¿Qué tipo de relación? Bueno, pues una propuesta que seguro que habéis oído es que la filosofía es la madre de las ciencias, ¿no? La filosofía fue algo así como la gran ciencia originaria general, de la cual luego se fueron surgiendo y desgajando vástagos, hijas, ¿no? de la filosofía, que fueron las distintas disciplinas científicas, ¿no? Esa es una propuesta muy habitual, ¿no? De manera que lo que quedaría hoy como filosofía sería esa ciencia general, aquello que no ha sido, digamos, derivado a estas ciencias concretas, a estos vástagos, algo así, ¿no? Esto es un poco, yo creo, también puede relacionarse esta propuesta con la de que la filosofía en el fondo es la ontología, ¿no? La ontología general, aquella que se ocupa no de este o aquel tipo de seres, no del ser físico, del ser biológico o del ser psicológico, que para eso ya estaría la física, la biología, la psicología, sino del ser en general, ¿no? Del ser en tanto ser, de lo ente en tanto ente, ¿verdad? Esta podría ser una propuesta y de hecho pues muy a menudo nos la encontramos, ¿no? Otra propuesta es justo la inversa, que también nos la encontramos muy a menudo, ¿no? Desde una perspectiva, para los que estáis acostumbrados al lenguaje filosófico, más positivista, ¿no? más moderna, ¿no? La filosofía se ocupaba de aquellos problemas que todavía no se habían abordado de una manera racional y científica y que en la medida en que se han ido abordando, pues la filosofía se ha quedado un poco sin contenido propio. Y el único contenido que le queda, que no es poco, es justo a la inversa del contrario. Es decir, la filosofía sería una especie de hija de las ciencias, una especie de saber de segundo grado, que consistiría en una reflexión epistemológica sobre la validez del conocimiento científico. Es decir, establecidas las ciencias, la filosofía sería una reflexión sobre las ciencias ya establecidas. No como era el caso anterior. Primero estaba la filosofía, con un saber más o menos establecido, del cual iban surgiendo las ciencias. Aquí aparecerían, simplificando al menos, primero las ciencias y luego como una especie de reflexión sobre ese saber científico, sobre, por ejemplo, las relaciones que tienen las distintas disciplinas o saberes científicos entre sí, pues surgiría la filosofía como una especie de metaconocimiento acerca del conocimiento científico, ¿no? Bueno, son dos maneras, ¿verdad? Y también como una reflexión sobre la acción, sobre la ética, la política, también por ahí, por esa línea iríamos, ¿no? Bueno, yo quisiera plantear una tercera alternativa, y es que la filosofía no es exactamente, quizá, al menos esta es la postura en la que me resulta más afín, no es tanto un conocimiento, sino una actitud ante el conocimiento. Más aún, sería la actitud que permite o que busca el conocimiento, ¿no? Fijémonos que la definición clásica de filosofía, bueno, la propia etimología de la palabra, ¿no? Filosofía, amor a la sabiduría. Es decir, el filósofo no es el sabio, no es el que sabe. Esto puede entenderse de muchas maneras, ¿no? Pero podemos entender que el filósofo es aquel que se ubica en una equidistancia, en un lugar intermedio entre el que sabe
y el que no sabe, ¿no? Entre el que sabe y porque sabe no busca, porque ¿para qué va a buscar el conocimiento si ya lo tiene? Y el que no sabe y ni siquiera sabe que no sabe, y como no sabe que no sabe, como es ignorante incluso de su ignorancia, pues tampoco va a intentar conocer aquello que ignora que no sabe, que ignora que ignora. El filósofo sería, en esta definición que podemos ubicar en fin, esta postura que yo creo que podemos calificar de socrático-platónica, en ese lugar intermedio en el que es consciente de su ignorancia, y en la medida en que es consciente de su ignorancia, al menos sabe que no sabe, pues tampoco es un ignorante total, ¿no? Y aspira al conocimiento. Y la filosofía sería esa acción, esa tentativa, ese intento, esa búsqueda de conocimiento. En definitiva, la filosofía sería la actitud científica, desde esta perspectiva, o podríamos enfocarla de esta manera, ¿no? Esa es un poco la propuesta que hago. Científica, entendiendo por ciencia en un sentido muy amplio, ¿no? Que hoy en día se suele reducir la palabra ciencia a las ciencias naturales, ¿no? Pero bueno, una actitud científica es decir, que aspira a la ciencia, que aspira a fundamentar el conocimiento sobre los distintos campos de la realidad, ¿no? Una definición que a mí me parece válida de filosofía es la de investigación rigurosa, crítica y radical, que pretende fundamentar, consolidar, justificar el conocimiento sobre la realidad. La realidad, toda la que sea posible, ¿no? Cada ámbito de la realidad quizá exija una fundamentación de una manera distinta o no, eso ya habría que abordarlo, pero esa podría ser una definición de la filosofía. Y en ese sentido, la filosofía es un esfuerzo. La filosofía, decían también en las jornadas que estuvimos ayer y hoy, ayer ponía también el énfasis, que la filosofía no es grata, que la filosofía es bastante dolorosa, que la filosofía es un veneno, que la filosofía te lo hace pasar muy mal. Bueno, y sin embargo nos encontramos por otro lado con definiciones clásicas de que la filosofía surge del gozo, del asombro, y que no hay nada más placentero que la actividad filosófica, que la actividad contemplativa, ¿no? ¿Cómo podemos casar estas dos perspectivas, si es que podemos hacerlo? Bueno, a mí se me ocurre hacerlo del siguiente modo. Yo creo que toda actividad de búsqueda, de investigación, ciertamente exige un esfuerzo. Y en la medida en que un esfuerzo puede llevar un placer, pero desde luego también lleva un cierto sufrimiento, cuesta algo, es un esfuerzo, hay que tener razones para esforzarse, porque aunque la definición clásica del ser humano es animal racional, muchas veces nos olvidamos, y los filósofos no somos una excepción en este olvido, de que antes de racionales somos animales. De hecho, cuando venimos al mundo, el ser humano es antes irracional que racional. Cuando nace el recién nacido, muy racional, en potencia lo será, pero en acto todavía no parece que dé muchas muestras de serlo, ¿no? Y lo que normalmente nos motiva en la vida no es la verdad. Yo creo que esto es también, esto además podríamos conectarlo mucho con la charla de antes de Pepe, cuando señala que este avance, ¿no?, en su investigación de que el ser humano no tiene solo una dimensión racional, y a veces incluso parece que la dimensión racional que tiene ni siquiera es la prioritaria. En este sentido, yo lo que creo es que tenemos una doble motivación a la hora de investigar filosófica, científicamente y cualquier tipo de cosas parecidas, ¿no? Una doble motivación. Yo creo que es cierto que lo que nos mueve a conocer, y conocer quiere decir no encontrar por casualidad, sino a una búsqueda activa del conocimiento con el esfuerzo que está implicado en ello, es un cierto asombro, es un cierto deslumbramiento, una cierta curiosidad, una cierta admiración por lo real, por la realidad, esa sorpresa que cuando el ser humano se inserta en el lenguaje, creo que lo podemos ver en casi todos los niños de aproximadamente los 4 años de edad, ¿no?, cuando parece que son filósofos natos porque tienen esa ansia de conocimiento, primero aprenden a poner nombre a las cosas. Cuando descubren que las cosas tienen nombre, es para ellos una experiencia deslumbrante, porque parece que, claro, cuando las cosas tienen nombre, las cosas tienen ser, y de repente esto es una silla y esto es una mesa, ¿no? Y ahora que tenemos unas sobrinitas de año y pico, ¿no?, pues es alucinante,
porque están todo el rato, ¿no? Según me cuentas tú que las ves más, preguntando ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? ¿no? Luego pasan a la época del por qué, ¿no? Los niños ya un poquito, cuando ya dominan un poco el lenguaje, empiezan a preguntarse ¿por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? Y con la respuesta que le des no se van a quedar contentos, habitualmente, ¿no? Sino que se preguntan por el porqué, que es, dicho de una manera no técnica, preguntarse por la causa de la causa. Y es que no acaban, si fuera por ellos no acaban. ¿Por qué dejan de preguntar? Porque normalmente pues los adultos solemos, en fin, terminar la discusión pues diciendo que oye, cuando seas mayor lo entenderás, o esto es así porque sí, o no sabemos qué responder, o contamos un mito, o cosas por el estilo, ¿no? Pero hay una cierta predisposición, una fuerza en el ser humano que le empuja, ¿verdad?, a conocer. Pero a la vez yo creo que también ocurre lo siguiente, y es que una vez que los niños se han dado cuenta de que una cosa que en principio yo creo que les debe resultar muy extraña, y es que a los únicos que les preocupa saber el porqué de las cosas y justificarlas a ellos, porque resulta que a los adultos no parece que les preocupe mucho no saber el porqué de las cosas. Parece que los adultos tienen ciertas teorías, que cuando los niños preguntan el porqué no quedan muy claras las respuestas, pero eso no parece que inquiete a la mayoría de los adultos, ¿no? Y al final los niños pues acaban, ya sabemos que el mejor modo de aprendizaje es el modelo, ¿no? Tener un modelo, ¿no? Tú dime lo que quieras, que si tú haces lo contrario yo me voy a fijar más en lo que haces que en lo que tú me dices. Y al final acaban pues asumiendo ese modo de comportamiento que encuentran más o menos generalizado en su entorno. Y acaban adquiriendo un sistema de creencias, un sistema de ideas de su entorno, vía familia, vía sociedad, vía medios de comunicación, vía amigos, vía lo que sea, con el cual, bueno, se hacen su mapa de la realidad y conviven con él. Y la pregunta es por qué cuando ese niño ya no es niño, se hace más o menos adulto, ¿por qué va a cuestionarse ese sistema de creencias? No lo hacemos gratuitamente. Yo creo que la mayoría de la gente, de hecho, cuestionarse su sistema de creencias es algo efectivamente bastante, incluso angustioso, o por lo menos desagradable. ¿Por qué? Pues porque hay algo que nos importa más que la verdad, y es, el principio del placer nos guía más que el principio de realidad. Pero desde luego lo que buscamos es, ante todo, evitar el sufrimiento, evitar el dolor. Y nos gusta sentirnos seguros, y nos gusta sentirnos cómodos, y cuando las cosas no están claras nos desasosiega. Y tenemos que encontrar buenas razones para cuestionarnos aquellas cosas que no cuestionándolas, pues nos va bien, más o menos. Mientras las cosas nos vaya bien con nuestro sistema de creencias, la mayoría de nosotros no cuestionamos nuestro sistema de creencias, no cuestionamos nuestra cosmovisión, nuestra filosofía vital, nuestra filosofía mundana, como queramos llamarla. Yo creo que solo hacemos ese esfuerzo de indagar, cuestionarnos e intentar justificar, rectificando incluso si es preciso nuestro sistema de creencias, cuando este de algún modo ya no nos sirve, cuando nos incomoda, cuando nos causa problemas, y problemas quiere decir en última instancia problemas prácticos, problemas vitales, más fuertes, que producen un mayor sufrimiento, un mayor dolor, una mayor incomodidad que la incomodidad que tendría o que el esfuerzo que supondría buscar un sistema alternativo. Solo cuando el balance, en última instancia, no racional, sino casi de naturaleza más emotiva que otra cosa, se inclina hacia que donde estoy es bastante desagradable, bastante incómodo, solo entonces solemos estar en disposición de movernos, porque mientras estemos cómodos aquí sentados, ¿para qué me voy a mover con lo gustito que estoy yo aquí? Entonces, parecía muy interesante la charla de antes de Pepe, porque yo creo que efectivamente los seres humanos, de hecho solemos plantear, esto lo descubre cualquier tipo de terapeuta o asesor, como no hace falta serlo, ¿no?, en la vida cotidiana con nosotros mismos y los demás, ¿no?, cuando nos cuestionan las creencias con las cuales tenemos cierto apego y las tenemos como muy nucleares en nuestra cosmovisión, pues eso nos produce bastante malestar y solemos presentar resistencias, y entonces racionalizamos más que razonamos, ¿no?, para justificar que realmente estamos donde queremos estar y que donde estamos es el mejor de los sitios posibles donde podríamos estar, ¿no? Entonces yo creo que esa actividad filosófica o científica tiene esa doble motivación. Por un lado, puede estar motivada por ese asombro, por ese placer de la investigación y del descubrimiento,
pero que también tiene esta otra dimensión, y es que está motivada por una cierta incomodidad, un displacer, una cierta angustia, un cierto dolor, un cierto sufrimiento, que es lo que nos motiva a el esfuerzo desagradable, en parte al menos, de cuestionarnos aquel lugar donde hasta ahora hemos estado y avanzar. No sabemos hacia dónde, porque en realidad no tenemos ni idea de a dónde vamos a acabar, ¿no? Y cuando uno da un paso, hay un momento en el que está en equilibrio, con un pie en el aire, y no sabe dónde va a caer, y no sabe si allí donde va a posar el pie, el suelo va a estar firme o no, y eso uno tiene que tener buenas razones para hacerlo. Y las razones normalmente, ya digo, no son razones abstractas, son razones bien concretas, bien vitales, y en última instancia que se manifiestan a nivel emotivo, de sufrimiento. Bueno, esto, si queréis, tenía aquí un montón de ejemplos, de experimentos de psicología que muestran esto, pero no sé si enrollarme con esto, porque entonces no acabamos con lo de la dimensión social y no llegamos nunca, ¿no? Y además con la charla de Pepe también me habían surgido un montón de alusiones, ¿no? Por lo tanto, lo dejamos ahí. Bueno, sí, por lo menos hace referencia al mito de la caverna, ¿no? Ya que es un clásico, no lo había que apuntado, ¿no? Platón mismo lo dice, lo primero que le ocurre al tipo cuando sale de la caverna es que queda deslumbrado por la luz del sol. Y no es agradable. El tipo no ve, al tipo le duelen los ojos, o sea, tiene que pasar un tiempo hasta que se acostumbra, hasta que se acomoda. O sea, al principio la verdad duele, al principio la verdad no es muy agradable. Luego, cuando superas esa etapa, se supone que habrá merecido la pena, ¿no? Terapia, un asesoramiento, el terapeuta desde luego está ahí para hacer que ese camino sea lo más llevadero posible, porque el objetivo no es aumentar el malestar, sino al contrario, que el resultado final, que el balance sea positivo. Pero va a tener que lidiar con, un compañero, ¿no? Siempre saca la misma metáfora, ¿no? Oye, cuando tienes que limpiarte una herida con un... hoy en día se hace con betadine, ¿no? Que igual no escuece tanto como antes el alcohol o el agua oxigenada, pero escuece un poco, ¿no? Bueno, pues a veces es necesario esto, ¿no? Damos un pasito más, si queréis luego retomamos esta cuestión, y entonces cuando uno tiene esas motivaciones positivas, del placer, negativa, por decirlo así, del malestar que le mueve a moverse, es cuando emprende una actividad de investigación con el esfuerzo que eso puede conllevar. Y el objetivo es, efectivamente, oye, pues tener un nuevo sistema o una reestructuración de su sistema de ideas o creencias, una nueva cosmovisión, pero intentaríamos, sería lo deseable, ¿no?, que no fuera como la anterior, es decir, que no fuera tan gratuita como finalmente se ha mostrado la anterior, que al final se ha mostrado inoperativa y que no se ha llevado a tener problemas. Nos gustaría tener alguna garantía de que esta está bien fundamentada, de que es mejor y de que vamos a poder caminar sin tener tropiezos, sin tener dolores, por decirlo así simplemente, porque entonces cambiar para estar igual, no, queremos cambiar con unas ciertas garantías de que no vamos a volver a sufrir, de que no vamos a volver a pasarlo mal. Y entendemos que en la medida en que la nueva cosmovisión esté bien fundamentada, que no sea solo un sistema de opiniones o creencias, sino que tenga una justificación, que sea episteme y no doxa, que sea ciencia y no mera opinión, ciencia, insisto, en un sentido muy amplio de la palabra al menos, pues va a ser mejor, va a ser la más práctica, la más útil y la que más nos interesa, ¿no? Y en este sentido Aristóteles distinguía, o desde la tradición aristotélica se ha asumido, dos grandes ramas, dos grandes dimensiones en la filosofía o en el conocimiento, que una sería la filosofía teórica y otra la filosofía práctica, ¿no? Y así ya enlazo un poco con el tema de la charla, ¿no? La filosofía teórica, que se ocuparía de, bueno, pues la mayoría de las ciencias que investigan cómo es la realidad, ¿no? La ontología, también la epistemología. Aristóteles decía que se ocupaba de aquello que no puede ser de otro modo, que investiga cómo es la realidad, y la filosofía práctica, que se ocupa de aquello que puede ser de otra manera, que sí puede ser de otro modo, que es contingente en cierta medida, es decir, de la acción humana. La acción humana a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Es decir, la ética y la política. Por lo tanto, la filosofía práctica de suyo es la indagación filosófica, es decir, que busca justificar una teoría acerca de
bueno, para tener criterios justificados a la hora de llevar a cabo elecciones prácticas, ¿no? De decidir a nivel individual o colectivo qué es mejor hacer, qué es mejor que yo haga en mi vida ahora a nivel individual o qué es mejor que hagamos a nivel colectivo, ¿no? Seguimos, por poner un ejemplo un tanto peregrino, ¿no? Seguimos con este sistema económico que va a acabar con el planeta. La duda está si va a acabar antes con los seres humanos o antes con el planeta, o si nos buscamos quizá otro tipo de alternativas e indagamos con un poquito de seriedad en ellas, ¿no? Bueno, esto sería, por lo tanto, yo creo, la conexión entre filosofía práctica y praxis social. Es decir, es que el objetivo es una indagación teórica, en última instancia, con vistas a desarrollar una práctica que nos lleve a un lugar mejor de aquel donde se supone que estamos en un momento dado, y que parece ser, en algunos casos al menos, que no es todo lo bueno que podría ser, que tiene ciertos problemillas que nos gustaría solventar. Por otro lado, no sé si es decir, que la conexión va de suyo, o sea, yo no encuentro mejor manera de explicitar algo que tiene una conexión tan íntima, ¿no? Como es la filosofía y, en última instancia, la ética y la política, ¿no? Animal político, ¿no? Zoon politikon es la otra definición clásica de Aristóteles, porque además nosotros nos constituimos como seres racionales solamente en convivencia con otros seres que ya son racionales en una sociedad, en una polis. El que no vive en sociedad, el que no vive en la polis, decía Aristóteles, o es un animal o es un dios, pero no es un ser humano, ¿no? Y lo que yo no tengo claro es si a lo mejor quería Victoria que conectara con las reivindicaciones sociales no tanto la filosofía práctica, que es una de las dos grandes ramas clásicas de la filosofía, sino la práctica filosófica, que es aquello en los cuales algunos nos movemos y que quizá la mejor manera de presentarla, aunque yo creo que no es tampoco muy necesario para los que habéis estado en la charla de Pepe, es enumerar la serie de actividades a las que se dedica esta dimensión de la filosofía, o este campo de la filosofía, o este tipo de actividades filosóficas que se han recogido bajo ese nombre de práctica filosófica, para no confundirlo con la filosofía práctica, que es el nombre tradicional de la ética y la política. Y por otra razón, que es la que pretendo argumentar. Bueno, las actividades, os sonará a todos, es lo de filosofía para niños, los cafés filosóficos, la filosofía en empresas, el asesoramiento filosófico, me dejo alguna, y por supuesto los diálogos socráticos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que podemos ver o podemos intentar encontrar en estas actividades como que tienen en común, para diferenciarlas de lo que hasta ahora hemos llamado como simplemente filosofía, es que no se trata de reflexiones teóricas encaminadas a una posterior práctica, sino que se trata desde el primer momento, desde el inicio, de prácticas, de praxis, de una praxis que no es teórica, mejor dicho, que no es solo teórica, es decir, el que está llevando a cabo un taller de diálogos socráticos, lo que está es dialogando ya en la práctica. No está haciendo una reflexión teórica en su escritorio, en su biblioteca, sobre cómo sería dialogar. El diálogo debería tener estas condiciones ideales, y aquí tengo a Habermas, ¿sí? Cuando uno está en una consulta, haciendo un asesoramiento filosófico, está en una consulta ya con una persona que le plantea un problema y está desarrollando una práctica. No es una práctica ateórica, por supuesto, es una práctica que tiene detrás, o antes de ella, una teoría, una reflexión teórica. Pero lo que propiamente define al asesor filosófico o al práctico filósofo, para distinguirlo del filósofo práctico, que sería el ético o el filósofo que estudia la ética o la política, es que su actividad de entrada ya es una actividad metateórica, no ateórica, no prescinde de la reflexión teórica, pero no está limitándose a hacer una reflexión teórica, no es un filósofo primero y luego es práctico, sino que primero está desarrollando una praxis de interacción social con un otro, sean ese otros los niños, el profesor de filosofía. El profesor de filosofía también podríamos ver que tiene ciertas semejanzas con esto que estamos planteando, porque lo que está haciendo sobre todo es enseñar, filosofía, pero enseñar. Es decir, está desarrollando una actividad con otros seres humanos, que en este caso es la actividad didáctica o de enseñanza, de una materia, que en este caso es filosofía, ¿no? Por lo tanto, no es solo que esté haciendo filosofía con vistas a luego esas reflexiones teóricas orientar del mejor
y más justificado modo posible la praxis que vendrá en un momento posterior, sino que de entrada lo que se encuentra es ya inmerso en una relación práctica con los demás, ¿no? Entonces me parece que esa es una de las cuestiones fundamentales que permiten empezar a definir o a ubicar qué es eso de la práctica filosófica a diferencia de la filosofía práctica, y que muchas veces se utilizan los mismos nombres y me parece que sería interesante distinguirlas, ¿no? No me enrollo más, simplemente diré que esa práctica filosófica de suyo crea una relación dialéctica con la propia teoría, es decir, sirve para luego generar más teoría filosófica, se realimenta la dimensión teórica y la dimensión práctica, ¿no? Es decir, el filósofo asesor o el que está dando filosofía para niños, pues la propia praxis le sirve para reflexionar sobre, por ejemplo, qué es el ser humano, cuáles son los problemas que tiene, cuál es el modo de abordarlos, ¿no? Pepe, por ejemplo, en la charla de antes, pues dice, oye, pues parece, cuando yo me enfrento en una consulta con la gente que me trae problemas vitales, parece que un abordaje exclusivamente racional y cognitivo de las contradicciones que tiene en su sistema de ideas y de hasta qué punto ese sistema de ideas no lo está llevando de manera coherente. Parece que eso solo, dilucidar eso solo, no lleva a que la persona cambie, ¿no? Parece que mi práctica me está señalando que quizá el ser humano tiene otras dimensiones más allá de la racional que son muy importantes también. A veces parecen que incluso más, quién sabe, ¿no? Bueno, puede generar cierta producción o reflexión teórica filosófica y me parece que esa es otra connotación importante de la práctica filosófica en sus distintas dimensiones, ¿no? Yo creo que podríamos definir a los diálogos socráticos como esa praxis que, bueno, no deja de ser una cierta aplicación también, ¿no? de la teoría a distintos campos de actividad social, ¿no? Los diálogos filosóficos, por ejemplo, al campo de la investigación en general. Los diálogos filosóficos pueden servir para investigar cualquier cosa que nos pongamos por delante. Es una metodología de investigación, en definitiva. La filosofía para niños, claramente, es una aplicación de la filosofía, además la palabra de filosofía aplicada o aplicación de la filosofía, el grupo de Sevilla de Pepe también lo hace suyo, ¿no? Ellos lo entienden de esa manera, pues en este caso, en el de la filosofía para niños, en el campo de la educación. En el caso del asesoramiento filosófico, para el campo de la ayuda, de la terapia. En el caso de los cafés filosóficos, yo diría sobre todo para el ocio, ¿no? Porque los cafés filosóficos, aunque se pueden enfocar de muchas maneras, pues una de ellas, ¿no? Muy habitual es, ¿qué hacemos? Vamos al cine, nos vamos a un café filosófico y es una manera de aplicar la filosofía a la dimensión social del ocio. Y por supuesto a la dimensión social del negocio tendríamos la llamada filosofía en las empresas, ¿no? Por hacer una especie de clasificación de los 4 o 5 campos habituales de la práctica filosófica. Y por último, y con esto ya concluyo, media horita, 40 minutos, con esto ya concluyo, sí señalar tanto de la práctica filosófica como de la filosofía más tradicional, bueno, de la filosofía en sí misma, de la filosofía práctica, ¿no? Con dos cuestiones que me parecería interesantes, porque, bueno, venga, entonces tiene conexión con la dimensión social y concretamente con las reivindicaciones sociales, ¿no? Que era un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Conectar filosofía práctica o práctica filosófica con las reivindicaciones sociales. Vale, tiene una conexión muy íntima, pero esto todo queda como muy general. Bueno, pues señalar dos maneras de concretar esto que a mí me parecen muy... bueno, que tiene sentido plantearlas en la actualidad. Una con respecto, empezando por el final, de la práctica filosófica. Es quizá el punto más polémico, ¿no? De las 4 o 5 actividades que hemos mencionado, una de ellas es la de la filosofía en empresas, ¿no? Que es cierto que la palabra empresa o instituciones no tiene por qué tener una connotación de empresa capitalista que busca beneficio a costa de la explotación, no, pero en nuestro mundo habitualmente lo tiene. Empresa es emprender algo, puede tener unas connotaciones muy diferentes, muchos más amplias, ¿no? Pero en la práctica, no siempre, no todos, pero bueno, digamos que esa actividad del filósofo en las organizaciones, el filósofo en las empresas, esa filosofía aplicada al mundo empresarial, puede hacerse de dos maneras.
puede hacerse desde una perspectiva, yo me he inventado este nombrajo hace un rato, no sé cómo ponerlo, asuntiva, reproductiva, es decir, de asumir el estado de cosas tal y como está, asumimos que esto es lo que hay y lo que hacemos es, bueno, ver cómo podemos encajar en este sistema sin cuestionarlo y, por lo tanto, con una consecuencia puramente reproductiva del estado de cosas dado en este momento, ¿no? A mí me parece que en ese sentido la función del filósofo queda desvirtuada, no va a hacer en una empresa algo muy distinto de lo que ya hacen los psicólogos en los departamentos de recursos humanos. Se trata de ajustar y adaptar las pequeñas piezas rotas o desajustes de la maquinaria o engranaje empresarial en el conjunto de la economía capitalista, y normalmente esas piezas rotas obviamente son las piezas más frágiles, ¿no? Que somos los propios seres humanos, ¿no? Y eso pues ya lo hacen todo el aparataje. Aquí Foucault tenía mucho que decir, ¿no? Todo el aparataje de distintas instituciones, ¿no? Pero la que hemos señalado, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, medicamentos, y en última instancia pues siempre quedaría el aparato incluso represor y punitivo y penal, ¿no? Bueno, eso sería una posible función. Yo me parece que eso sería desvirtuar lo que propiamente es la filosofía y nos acercaría más a lo que sería la sofistería, y creo que la filosofía lo que debería es... Claro, el filósofo tiene que vivir también, eso está claro, ¿no? Es decir, aquí se encuentra uno en una contradicción, pero, oye, me ha contado gente que ha visto a policías que cuando tenía al manifestante del 15M ahí en el suelo, en vez de darle un porrazo, dice, uy, he fallado, y ha dado al suelo, ¿no? Es decir, no sé, quizá pueda haber truquitos para, aunque sea difícil en algunas situaciones, intentar tú no jorobarte demasiado. Tampoco se trata de que arriesguemos nuestra vida como en los grandes clásicos, ¿no? Pero sí, oye, intentar en la medida de lo posible compatibilizar vivir con no contribuir en la medida de lo posible a que este mundo sea cada vez más invivible. Entonces, me estoy acordando ahora también de esta anécdota que contó un profesor respecto del imperativo kantiano. Bueno, Kant, no voy a entrar en él, pero era muy, muy riguroso y según él no había que mentir nunca, nunca, ¿no? Y ponía un ejemplo clásico de, oye, si estás en casa y llaman a la puerta y es tu amigo del alma que te dice, por favor, acógeme, protégeme, escóndeme porque me persiguen unos malhechores y yo no soy culpable, tú me conoces, pero me quieren matar. Tú obviamente le vas a acoger. Cuando luego llamen a la puerta esos malhechores y pregunten si está aquí tu amigo, tú no podrías mentir. Tú no podrías mentir según Kant, ¿no? Porque, bueno, en fin, no voy a entrar ahora en el por qué, sería desviarnos demasiado, pero tú no podrías mentir, ¿no? Harías mal si mintieras. Y claro, nos contaba un profesor de la facultad, yo leí una vez una anécdota que me resultó curiosa. Me decía, hombre, puede haber, digamos, soluciones de compromiso del tipo, esto también es otro relato, no sé si es decano de quién será, ¿no? Me contaron que era de un escolástico, no sé, ¿no? De que, oye, está un tipo al borde de un camino, llega un tipo huyendo, ¿no? Ahí muy angustiado, y dice, por favor, me persiguen, no les digas que me has visto a quienes me persiguen. El tipo se va y al poco llegan, efectivamente, la gente que le perseguía, le dice, y antes de que lleguen, cuando el tipo se va, el tío lo que hace es cambiarse al otro lado del camino, ¿no? Se cambia de una acera a otra, ¿no? Por así decirlo, del camino. Se sienta en el otro lado del camino, vienen entonces los perseguidores y dicen, ¿has visto a fulano? ¿O has visto a alguien que corría por aquí o que venía huyendo? Y el tipo responde, desde que estoy aquí sentado, por aquí no ha pasado nadie, ¿no? Maneras de, no mientes, pero tampoco ayudas a producir un cierto mal a otro, ¿no? Quiere decir que yo entiendo que el filósofo, como cualquier persona humana, yo creo que además esto que estamos planteando pertenece a la condición humana general y no solo a la del profesional de la filosofía, pues tendría que por lo menos intentar, aunque sea a veces imposible, pues bueno, tener una función también crítica y transformativa de la sociedad, que es lo que creo ha caracterizado más a la filosofía, ¿no? Y en ese sentido,
creo que en estas dimensiones de la práctica filosófica que coquetean con el mundo de la empresa, en algunos casos lo hacen de una manera muy encomiable y en otros, bueno, pues no. Entonces, me parece que por concretar algo, ¿no? Y luego respecto de la filosofía en general, hombre, de cuestiones políticas y tal, me parece que estamos en un momento interesante, a raíz, por supuesto, de casi resulta imposible no mencionarlo, ¿no? Del 15M, ¿no? Aunque ya ha pasado un tiempo y, bueno, en breve será el aniversario, el 12M, que se pretende volver a configurar una especie de jornada de reivindicación mundial como la que fue en su momento el 15 de octubre. Fueron casi o más de 1000 ciudades en más de 100 países del mundo, millones de personas, una cosa histórica. Jamás en la historia de la humanidad ha ocurrido que más de 1000 ciudades en más de 100 países del mundo haya habido millones de personas simultáneamente en la calle con una reivindicación muy parecida. No ha ocurrido nunca jamás en la historia. Bueno, de hecho, en este país es que jamás había ocurrido que la gente, sin estar dirigida por sindicatos, por partidos, desde arriba, digamos, haya hecho un movimiento, en fin, de salir a la calle y encontrarse y ver que no estaban solos y realimentarse, ilusionarse unos a otros y exigir reivindicaciones muy concretas y montar una comuna en plena Puerta del Sol, que es algo también bastante sorprendente, y asambleas en barrios y conectados. Bueno, yo quisiera señalar un problema que no es de hoy, creo que lo arrastramos desde hace mucho a nivel político en este país. Yo recuerdo cuando estaba hace 10 años en la facultad, ya lo veía, y que creo que todavía sigue presente en esto del 15M y que frena, ¿no? Y es el falso dilema de si para transformar la sociedad tenemos que actuar desde dentro o desde fuera. Me parece que es un punto importante a debatir, porque están las dos posturas, el de que no, hay que transformar la sociedad desde dentro, por los cauces formales, desde arriba, digamos, ¿no? Vía partidos políticos, vía instituciones ya establecidas, y los que dicen, no, porque eso te corrompe, eso tal, y lo que hay que hacerlo es desde fuera, movimientos sociales, desde abajo, cauces más informales, ¿no? Yo creo que son falsas alternativas, son dos vías que, lejos de ser excluyentes, son complementarias. Marx llamaba a la primera, ¿no?, la idea de que se puede cambiar solo la sociedad desde arriba, institucionalmente, sin un apoyo popular. Lo llamaba la ilusión política, y un marxista fallecido hace poco, Daniel Ben-Saïd, francés, llama justo a la otra corriente, ¿no?, a la otra propuesta, la idea de que los movimientos sociales pueden por sí solos, sin utilizar los cauces ya establecidos, cambiar la sociedad. Lo llamaba la ilusión social, ¿no? Y ambas son, pues son perspectivas que adolecen de un cierto utopismo, ¿no?, de una cierta carencia de análisis de cómo funciona la realidad concreta y de cómo esas dos dimensiones, el dentro y el afuera, el arriba y el abajo, lo formal y lo informal, si bien pueden entorpecerse mutuamente, también pueden realimentarse y ayudarse mutuamente. Todo depende de quién ocupe cada uno de esos lugares y de cómo lo utilice, las herramientas de esos lugares cuando están en él, ¿no? Entonces me parece interesante señalar eso, y bueno, puede ser también motivo para debate, ¿no? Proponer una dialéctica confluyente entre estas dos dimensiones de la sociedad en la que todos podemos participar. Pues oye, a mí me gusta más esta, pues a mí la otra, ¿no? Y yo creo que con esto pues ya lo dejo aquí, ¿no? Muchas gracias. Me interesa retomar, para conectarlo con el anterior compañero que ha intervenido, esto de, claro, el político, ¿no? Hoy en día entendemos el político como el, que además lo has mencionado también, como el profesional de la política, ¿no? Yo creo que esa es una manera de entender lo que es el ser político, igual que es el ser filósofo, el que tiene una licenciatura de filosofía y a partir de ella desarrolla alguna actividad profesional relacionada con la filosofía, por ejemplo la docencia, por ejemplo alguna de las prácticas filosóficas. Bueno, es una manera de entender lo que es el ser filósofo, lo que es el ser político. Pero hay otra, que es la que me parece más interesante y la que intentaba postular, ¿no? Igual que el científico es el que ha hecho una carrera de ciencias, pero en la definición o caracterización de lo que es el ser filósofo y lo que es la filosofía, lo que intentaba señalar
es que si la filosofía es la actitud que predispone a la búsqueda de un conocimiento bien fundamentado sobre la realidad, ¿cómo podríamos separar, con vistas a luego actuar consecuentemente en esa realidad, cómo podríamos separar el ser filósofo, es decir, el tener esa actitud, con el encontrar ciertos resultados en esa investigación acompañada de esa actitud filosófica, que es lo propio del científico, y en aplicar esos resultados en la transformación de la realidad? Yo creo que son dimensiones que solo conceptualmente podemos separar, pero no en la vida real. Es decir, yo creo que todos los seres humanos son hijos de su tiempo y se nutren, y es muy difícil que no resulten influidos por los prejuicios de su época, y a nosotros, a poco que nos descuidemos, nos ocurre lo mismo. Cuando hablamos del científico, del filósofo, lo entendemos como un profesional que ha estudiado esta carrera o esta otra, está separado, pero eso en la historia de Occidente es algo muy reciente, Incluso la obra de Newton es Principios matemáticos de la filosofía natural. Es decir, la frontera, el filósofo y el científico son los dos aspectos, las dos caras de la misma moneda. Uno tiene que tener una actitud filosófica, es decir, de indagación rigurosa de la realidad, porque esa es la actitud científica. Y el resultado, en caso de que uno lo consiga, y encuentre ciertas leyes más o menos objetivas en el campo de las matemáticas, en el campo de la física, en el campo de la economía, quién sabe, pues eso lo llamamos ciencia, pero no es más que el resultado de esa actitud de indagación rigurosa que llamamos actitud, o que al menos yo he pretendido caracterizarla de esta manera como actitud filosófica, ¿no? Por lo tanto, yo lo que pretendía señalar, o al menos desde esta posición en la que me he ubicado, no son dos cosas o dos... es que ser filósofo va de suyo, que es ser científico. Pero es que además... Oye, ¿pero qué es lo que hacía? Claro, es que cuando surge una palabra, un nombre, una etiqueta, pues hay que... ¿Quién la rellena de contenido? ¿Cuál es el significado de esta etiqueta? Al fin y al cabo, una palabra no es más que un sonido o una grafía, no es más que eso, ¿no? Es un símbolo que remite a un cierto significado, tiene un contenido, en fin, tiene un sentido, tiene un significado. ¿Cuál es? Hombre, yo creo que la palabra filosofía, yo creo que hay que ir un poco a las fuentes, ¿no? Es decir, en la medida en que ¿quién establece lo que es filosofía? Luego podemos cuestionarlo, y hoy en día también se dice ni machismo, ni feminismo, ni igualdad, pero vamos a ver, Cacho Cerril, si solo tienes que ir al diccionario y ver que a lo largo de toda la historia, todas las personas que han reivindicado la igualdad de sexo han entendido, bajo esa reivindicación, que eso es el feminismo. Que tú quieres llamarlo de otra manera y quieres llamar a la mesa elefante, tú puedes hacer con las palabras lo que quieras, pero han tenido un significado que ha sido el que ha propuesto quien ha, digamos, caracterizado ese término, ese nombre, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no?, el nacimiento de la filosofía. Yo creo que una tesis que por lo menos es defendible, que no es absurda, es ver cómo podemos entender que las caracterizaban Platón o Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es claro, por ejemplo, que cuando sale, vamos, me ha venido de perlas, ¿no? Es decir, cuando sale el tipo de la caverna y se acostumbra a la luz y descubre el mundo real, mira para atrás y dice, que les den por saco a esto. No, o sea, pero ¿cómo voy a abandonar a estos tipos que están encadenados? Además, ¿qué voy a hacer yo solo? Entonces, yo creo que, por ir ya al grano, ¿no?, yo creo que es inseparable el nacimiento de la filosofía en la polis griega del proyecto político de la paideia griega. Y es un proyecto político que algunos autores lo llaman una primera ilustración en Occidente, ¿no?, del cual la ilustración del siglo XVIII, que comienza a germinar con el renacimiento de los ideales clásicos un par de siglos antes, no es más que una recuperación del proyecto político de ilustración de una sociedad de hombres conscientes, libres, iguales, etcétera, etcétera. Yo creo que es inseparable, por lo menos en Occidente, por lo menos en sus inicios, por lo menos en Platón, por lo menos en Aristóteles. Es cierto que luego las cosas es muy compleja, tú puedes encontrar textos de estos autores y de otros que justifiquen una postura u otra, pero por lo mismo, ¿no? Entonces, cuando Aristóteles escribe la psicología, entonces, claro, como está haciendo psicología, no está haciendo filosofía. Cuando escribe sus tratados de física, como es físico, no es filósofo, y al final te quedas, ¿cuándo es filósofo Aristóteles? ¿Cuándo es filósofo Platón?
porque claro, siempre que hablan y pretenden escribir un libro, un diálogo, un tratado de filosofía sobre un campo u otro de la realidad, pues acaban desarrollando conceptos sobre ese campo, sobre la sociedad de política, sobre el ser humano individual, pues de psicología, sobre el ente vivo, pues biología. Es que son inseparables. Es que, no sé si me estoy explicando con claridad, ¿no? Pero a mí me parece que es inseparable, por lo menos en Occidente. Eso no significa que no pueda haber en Occidente y en otros lugares también reivindicaciones de un saber riguroso que quienes lo proponen o lo ejecutan o lo desarrollan no tengan en perspectiva ningún tipo de consecuencias sociales. Es muy posible, ¿no? A mí me parece que desde una filosofía, por ejemplo, aristotélica, en la cual, porque podemos pensar, bueno, no tiene por qué tener ningún tipo de consecuencias sociales, porque lo que se busca es la felicidad individual, lo que se busca es la realización personal. Pero yo creo que incluso en Aristóteles, aun cuando esa realización plena del ser humano alcanza su culmen en la contemplación del ser, etc., no se puede negar que tiene una dimensión social y política. ¿Por qué? Porque es que la tiene, porque el propio Aristóteles lo dice de manera súper explícita. Y si vamos a los grandes de la filosofía, o a los que al menos la tradición filosófica occidental ha considerado grandes, es que yo no veo manera de, por lo menos, considerar muy seriamente esta propuesta, Kant mismamente. La filosofía teórica está subordinada a la filosofía práctica, porque el conocimiento sirve para actuar, incluso aunque entendiéramos que esa acción es individual. Incluso, no deja de ser una acción, porque meditar y alcanzar la iluminación, por caracterizarlo de esta manera, no deja de ser una acción, una decisión. Bueno, no deja de ser una decisión, ¿no? Entonces yo creo que es muy inseparable lo que es el ser filósofo originariamente de lo que es ser ciudadano de la polis. Es decir, no se trata de que sea un profesional de la filosofía porque haya cursado, se trata de que tenga la actitud filosófica. De eso es de lo que se trata. Y lo puede ser alguien, es más, es que si no, no puede acudir a las clases de Platón. ¿Por qué? Porque no va a tener ningún... O sea, ¿para qué va a acudir ahí? O sea, el filósofo es ya filósofo no porque haya llegado a ningún resultado concreto de haya descubierto, no, sino porque lo está intentando sincera y honestamente. Y porque tiene todo eso en perspectiva. Entonces, yo creo que desde el primer momento en que uno se plantea estas cosas, ya es filósofo, aunque no haya hecho la carrera de filosofía, y ya es también, porque estamos haciendo política aquí, ¿o no? Pues ¿cómo no lo vamos a estar haciendo? Y los del 15M no están haciendo política, aun cuando muchos no sean ni siquiera conscientes y todavía están que sí, no, somos apolíticos, y luego se corrigen a sí mismos, no, somos apartidistas, no apolíticos, es verdad, sí, tal. Bueno, no tienen muy claro, pero claro que están haciendo política, porque están buscando intervenciones en lo social, intervenciones transformativas de lo social. Entonces, yo creo que eso respecto de... no sé si me he dejado cosas y tal, pero bueno, respecto de la relación entre filosofía, política, claro, no significa que tenga que ser un profesional de la política, es que a lo mejor todo ciudadano tiene que ser político, y si no, no es ciudadano. Es que lo es todo. Todo es, claro, es que, y si no, es que no es un ciudadano que merezca tal nombre. Es decir, ciudadano como yo creo que lo entendía un ciudadano de la polis, ¿no? Un hombre libre, que tal, que... O sea, no, o sea... Ahora, eso cómo se concreta y tal, bueno, pues ya sería tarea y tal, ¿no? Pero a mí me parece que son inseparables y yo creo que podemos rastrear por lo menos o lanzar esta propuesta con bases sólidas, discutibles desde luego, pero no gratuitas, ¿no? O sea, que se puede defender con sentido esta propuesta, ¿no? Y luego respecto de lo otro, sí, lo del dolor y la verdad. A ver... Hombre, claro, es decir, no se trataba de que la gente no busca investigar la realidad, o sea, solo busca investigar la realidad por dolor y no por afán de la verdad en sí misma, ¿no? No, he planteado que existen las dos cosas, que son dos dimensiones, y además no como dos dimensiones excluyentes, sino como dos polos de un continuo en lo que, como tantas otras cuestiones humanas, normalmente lo que nos ubicamos es en algún punto de ese continuo. Entonces habrá casos en los que la gente esté dispuesta al esfuerzo de una investigación, bueno, no sé, por hablar de esfuerzo, al esfuerzo económico de pagarse unos estudios de filosofía, suponiendo el caso, o de acudir a una consulta filosófica,
porque, porque está encantado con los descubrimientos que está haciendo de sí mismo y del mundo en esa consulta filosófica o en esas clases de filosofía, y que le mueva sobre todo eso, el asombro, el placer del conocimiento por sí mismo. Yo estoy totalmente convencido de que eso es posible y que de hecho ocurre, pero también creo que ocurre lo contrario. También creo que hay gente que el afrontar ciertas contradicciones vitales le puede resultar muy doloroso, y que solo encuentra el empuje, la fuerza para hacerlo cuando el dolor de no afrontarlas es mayor. Y eso yo creo que en las consultas, en fin, depende también cómo uno plantea las consultas, pero por ejemplo las consultas de los psicólogos, eso es lo que ocurre mayormente. La gente no suele pagar 60 euros semana tras semana durante unos meses porque quiere conocer más de sí mismo. Puede que sí, pero no es lo habitual. La gente viene ahí cuando ha comprobado una y otra vez que con sus recursos personales y los de su entorno no puede, y se encuentra en una situación, pues bueno, pues a veces no tan así, ¿no? Pero bueno, que dice, ostras, ya la cosa me animo, ¿no? Y muchas veces ocurre que en cuanto se encuentran un poco mejor ya desaparece la motivación para seguir ahondando. O sea, cada uno tiene sus motivaciones personales para hacer lo que hace en la vida. Por otro lado, si uno se corta con un cuchillo, evidentemente no se va a plantear ningún tipo de indagación epistemológica sobre la realidad, porque ya sabe que le ha producido el dolor, ¿no? Pero puede ocurrir que uno dice, joder, es que yo no sé por qué tengo ganas o tengo un pensamiento obsesivo de cortarme con cuchillos. Y no sé por qué tengo ese pensamiento obsesivo de cortarme con cuchillos. Y me da miedo que algún día no pueda perder el control y cortarme con un cuchillo. Y eso es un hecho que la persona no comprende y que, oye, a todos nos pasa. Pues yo me muerdo las uñas, pero morderme las uñas, como tampoco es una cosa demasiado incómoda, no me causa mucho sufrimiento, de vez en cuando me hago alguna heridita, pero nada más. Esta es de cortar una zanahoria el otro día, no tiene nada que ver con... Pues bueno, no pasa nada, ¿no? Pero cuando de hecho, lo que se suele denominar una patología en psicología no es más que un tipo de malestar más allá de cierto grado. La diferencia es cuantitativa, no es cualitativa, tanto desde el punto de vista conductista como psicoanalítico, como de otras escuelas, ¿no? ¿Quién no tiene una cierta fobia o temor a ciertas cosas en la vida? Pues todos tenemos ciertas... Pero bueno, mientras no interfieran demasiado en nuestra vida cotidiana, pues lo sobrellevamos y no nos pasa nada. Cuando eso se convierte en un obstáculo muy grande y los perjuicios de seguir en esa misma dirección son mayores que los de afrontarla, entonces igual hacemos el esfuerzo de afrontar ese temor, esa fobia. Por poner ejemplos, ¿no? Se puede haber de todos los tipos, ¿no? Es decir, pero en el caso obviamente de que alguien se corte con un cuchillo por un descuido, yo el otro día me dice, pues joder, pues porque estaba pensando en las musarañas y estaba pelando una zanahoria y joder, se me fue el cortafrutas y joder, casi me llevó... Sí, ahí no hay ningún... pero hay muchas veces que sí que hay un reconocimiento por parte de la persona de que está teniendo una cierta contradicción, una cierta ignorancia, pero afrontar eso puede sospechar. Es que tampoco creo que la ignorancia sea del todo. Yo creo que siempre sospechamos, aunque sea muy lejanamente, que algo desagradable podríamos encontrarnos. Pero bueno, en todo caso, ¿no? Que solo cuando... Bueno, no sé si me he explicado, ¿no? Hay ejemplos muy claros y racionalizamos. O sea, si queréis cuento algunos de los experimentos que antes me dejó en el tintero. Uno, pues, lo conocéis seguro, es que se hace con niños de 4 o 5 años. Se les pone al niño un caramelo, ¿no? Experimentador, son experimentos de psicología, pero yo creo que tienen mucha relevancia filosófica porque nos hablan de la condición humana. Y yo, como veis, no establezco una frontera clara y excluyente entre la filosofía y otras disciplinas, mucho menos las llamadas disciplinas humanistas o ciencias humanas, ¿no? Oye, fulanito, ¿te gustan los caramelos? Sí, me encantan los caramelos. Pues mira, aquí te voy a dejar un caramelo, ¿te lo quieres comer? Sí, sí. Oye, ¿y si en vez de 1 te doy 10? Oh, no, 10 mejor, porque el niño no es un Einstein, es un niño pequeñito, pero sabe contar, ¿vale? Ya sabe contar por lo menos hasta 10 y tiene razón, por lo menos para llegar hasta 10. Dice, pues mira, hacemos una cosa. Yo te propongo, tú puedes elegir, o te comes el caramelo, o si quieres me voy a buscar 10 caramelos más, vuelvo en 5 minutos, 5 o 10 minutos, si cuando yo vuelva tú te has comido ese caramelo, es que has elegido ese caramelo y no los 10.
Si cuando yo vuelva tú ese caramelo no te lo has comido, entonces es que quieres los 10 caramelos en vez del caramelo. ¿Qué es lo que quieres? Claro, el niño dice 1, 10, ostras, 10 más que 1, mejor que 1, 10 caramelos mejor que 1. O sea, el niño le da suficiente a eso. Dice, quiero los 10 caramelos. En cuanto el experimentador se va, ¿qué le pasa a mí? Pues que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es decir, pues porque el caramelo habla. El caramelo le dice, cómeme, qué jugoso, y el niño se imagina comiéndose el caramelo. Y entonces, y además es súper curioso ver, por lo visto, las tácticas que emplean los niños para distraerse. Unos se ocultan el caramelo, otros miran para otro lado, otros se ponen a canturrear, intentan distraerse de, perdonad el lenguaje cristiano, ¿no?, de la tentación de ese caramelo, pero saben perfectamente que 10 caramelos es mejor que 1. No se les ha olvidado. ¿Cómo se le va a olvidar a un niño que 10 es más que 1? A ese punto llegan perfectamente. Pero, claro, yo esto a los alumnos en las clases se lo planteo, pongo ese ejemplo para ejemplificar la diferencia entre la voluntad y el deseo. La voluntad es lo que uno elige, y el deseo no depende de uno. Claro que desea el caramelo ese, lo desea, pero la voluntad le dice, oye, 10 es mejor que 1, tú deberías, pero deberías, no por un imperativo negativo, sino, oye, ¿por qué es mejor para ti, tío? Porque tonto no eres. Deberías coger los 10 caramelos en vez de 1. Y el niño se propone coger los 10 caramelos en vez de 1. Muchos, la mayoría, no lo consiguen. No lo consiguen. Les puede el deseo. Kant diría, no son autónomos. ¿Por qué? Porque se han dejado gobernar por algo heterónomo, por el deseo, por las ganas. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Pero es que él no es la gana, él no es el deseo. Es un deseo empírico. Es el caramelo, es algo que viene de la sensibilidad. Si se hubiera gobernado por la razón, hubiera aguantado. Pero eso necesita un ejercicio, eso necesita un aprendizaje. Todos nosotros ahora mismo, si nos gustaran los caramelos, no tendríamos ningún problema en aguantar 5 o 10 minutos y quedarnos con los 10 caramelos. Claro, porque ya no somos niños, porque ya somos más maduros, ¿no? También Pepe hablaba de la madurez. Pero es que yo creo que hay caramelos a nuestra altura. Cuando el caramelo no es un simple caramelo, cuando hay caramelos de los que a nosotros nos tientan, claro que nosotros sabemos perfectamente que sería mejor para nosotros. Con los estudiantes es muy claro. Mañana tengo un examen. ¿Qué hago? ¿Me quedo estudiando que nada en mi palo? ¿O me voy con fulanita? ¿O me pongo a la bio...? Pero si saberlo lo saben. Si no es un problema racional. También lo planteaba Pepe, ¿no?, en la consulta muchas veces. Si muchas veces el problema por el cual la persona no se reconoce a sí mismo, el problema que tiene, no es porque no llegue, no es un problema racional. Es un problema que le falta, yo qué sé que le falta, ¿cómo caracterizarlo aquí? Le falta fuerza para asumir lo que eso implica, para afrontar esas contradicciones internas, porque a veces son desagradables. Igual que le falta fuerza al estudiante para estudiar en vez de irse de marcha, y al niño para no comerse el caramelo en vez de comérselo, ¿no? Entonces, yo creo que eso forma parte de la condición humana, ¿no? Que a veces entre la verdad, ¿no?, o la razón, y el placer o el dolor, pues esta dimensión segunda, que es la más originaria en nosotros, porque nosotros nacemos como seres sensibles, pero no como seres racionales, pues predomina en muchos casos, ¿no? Y nunca deja de ejercer cierta influencia. Nietzsche decía, no recuerdo qué aforismo, creo que de Gaia Ciencia, alguna de estas, dice mi memoria, así fue, dice mi voluntad, no, así no fue, y gana la voluntad. La memoria, la verdad es algo prescindible para el ser humano. Si la verdad duele, ostras, tenemos que tener muy buenas razones para elegir la verdad en vez del autoengaño. Y esas razones suelen ser que cuando el autoengaño produce un dolor, un sufrimiento todavía mayor. Suele ser, no digo que sea solo, pero quiero decir que eso está también presente, ¿no? Y bueno, hay más experimentos, pasa con adultos, ¿no?, de psicología social, de conformidad al grupo, ¿no? El experimento este que se hace con adultos, de que se ponen, se dibujan... Se dibujan tres barras, ¿no? No sé si se ve desde lejos, ¿no?, con distinta altura, claramente diferenciadas, y una cuarta separada, cuya altura, cuyo tamaño equivale de manera muy clara a una de las anteriores, ¿no? Y se le pregunta a la persona, oye, ¿a cuál de estas barras primeras, la A, B o C, equivale la D?
Cuando eso se hace aisladamente uno por uno, el 90 y tantos % acierta, no tiene ningún problema, es algo cognitiva o racionalmente muy sencillo. Y lo curioso de estos experimentos es que quienes los idearon era porque se habían hecho experimentos de que en situaciones de incertidumbre, es decir, cuando las cosas no están claras, la gente se deja llevar por el grupo, por la influencia social. Y entonces los investigadores dijeron, bueno, pero eso pasa solo cuando las cosas no están claras, porque somos animales racionales, es decir, cuando la razón sí puede dilucidar con una claridad bastante notable cómo son las cosas, no se va a dejar influenciar por el grupo. Bueno, pues cuando esto se hace en grupo y el grupo está compinchado, de manera que realmente el sujeto del experimento es solo una persona y todos los demás están compinchados y todos dicen, es la B, por ejemplo. El sujeto real del experimento, que es el único que no sabe que los demás están compinchados, en aproximadamente 2/3 de las ocasiones acaba diciendo lo que dice el grupo. Es la B. Es la B, claro que es la B. ¿Por qué? Porque lo que le importa es que los demás le quieran. Le importa sentirse bien, incluso aunque sean desconocidos. ¿Qué te voy a contar cuando ese otro no es un desconocido con el cual comparto ahora un experimento trivial de universidad en la Facultad de Psicología, que es donde se hacen siempre estas cosas, sino cuando es papá, es mamá, es mi amigo, es mi pareja, es un referente, una persona significativa con la que tengo apego emocional, ¿verdad? Y digo, bueno, por supuesto que es muchísimo más importante que el aprecio y la aceptación que las cuestiones de la verdad. La verdad es algo, comparativamente, nos importa sentirnos bien, mucho más que conocer la verdad, ¿no? Y esto se hace con gente normal, es decir, de hecho se hace siempre con estudiantes de psicología. Es decir, no son, esto se lo cuento a los chavales en el colegio y dicen, bueno, eso no lo haríamos. Bueno, seguro que si a los que hicieron este experimento se les dice que iba a dar ese resultado, no, yo hubiera dado otro resultado distinto. Bueno, el otro experimento de la autoridad de las descargas, ¿no? La gente, simplemente porque se lo dice un tipo con bata blanca, llega a dar descargas a otra persona que cree que son mortales. ¿No? ¿Lo conocéis más o menos, no? ¿Verdad? Se llega también en el 60 y tanto, 70% de las veces, y se ha repetido varias ocasiones, a la descarga de 450 voltios, cuando saben perfectamente que 220 puede ser mortal. Pero se lo dice el investigador, y lo hace la gente. Entonces, es que los alemanes de los años 30 tenían un gen especial que les hacía haber votado a Hitler, y no, es que forma parte de la condición humana, ciertas cosas que yo creo que es mucho mejor ser conscientes de ellas para poder, actuar o intentar actuar en consecuencia que ignorarlas, ¿no? Y yo creo que eso forma parte también del objetivo de la filosofía y de la ciencia y estas cosas.